VTR presenta. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Hace muchos años que ya el tema educacional está instalado en el centro de la agenda pública, pero cuáles son las particularidades que este tema tiene en regiones es algo que no necesariamente manejamos. Asimismo, ahora, en el contexto de una nueva oleada de movilizaciones de los profesores, queremos saber qué es lo que los profesores de regiones están pidiendo para mejorar la educación en nuestro país. Bienvenidos todos, aquí comenzamos Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Una red de torres de alta tensión eléctrica tiene molestos a autoridades y vecinos de varias comunas de Valparaíso por el trazado planificado, pues según ellos es un proyecto invasivo y que generará una grave contaminación visual en la zona. Los alcaldes presentarán ante la justicia una acción que permita frenar la actual iniciativa energética. Bernardo Vélez con la nota. El proyecto de una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje en doble circuito entre Cardones, en las inmediaciones de Copiapó y Polpaico, en la región metropolitana, fue licitado a nivel internacional por el Ministerio de Energía en noviembre de 2013 y adjudicado a la empresa de interconexión eléctrica de capitales colombianos Interchile. Una iniciativa que ha causado gran preocupación en la comunidad y autoridades de las 10 comunas de la quinta región, por donde se contempla pase su tendido por sentirse que están siendo sacrificadas ambientalmente, y no ha existido participación ciudadana, registrándose incluso marchas multitudinarias en algunos sectores. Estamos todos conscientes que energía necesitamos, pero tenemos que acostumbrarnos a realizar los proyectos con una categoría de proyectos sustentables. Han sido varias las reuniones entre alcaldes, parlamentarios y vecinos de las comunas por donde se contempla el trazado para torres que conduzcan electricidad para entregar suministro a proyectos mineros, acordándose en la última presentar el día 9 de diciembre próximo una acción judicial para frenar el proyecto. Este problema que está viviendo la quinta región lo está viviendo muchas veces, lo vivió ya Hidroexen, hoy día en la quinta región. Así que esto se transformó en un problema político. Aquí están apareciendo otros proyectos que están y creemos nosotros que están ligados con el proyecto de alta tensión y por ende nos hemos dado la fecha del 9 de diciembre para hacer la presentación de estas acciones judiciales. Paralelo a esta acción judicial, los representantes de las comunas de Olmué, Limache, Quilpué, Zapallar, Puchuncaví, Papudo, La Ligua, Quillota, Quintero y Villa Alemana esperan que el ministro del Interior y el gobierno los escuche, entregando respuestas concretas a sus peticiones. Una lucha por resguardar el medio ambiente que han iniciado 10 comunas y que esperan se sumen todas las demás de la quinta región. Desde Valparaíso informó para Panorama 15 Bernardo Vélez. En alerta están los habitantes de Cerro Chuño, en Arica, ante la posibilidad de que se les instale al lado como vecina una termoeléctrica. No confían en el respeto al medio ambiente que este tipo de proyectos pueda tener, sobre todo después de la experiencia que han tenido históricamente y que hemos revisado aquí en Panorama 15, que ha sido una zona muy afectada por la contaminación por polimetales. Esta zona, como sabemos, se ha visto seriamente dañada y también la salud de su población ha sufrido mucho por esa contaminación previa. Entonces, Mario Pena nos cuenta un poco cómo se viene este panorama y cuáles son las perspectivas. Aún no existe plazo determinado para la instalación de la central termoeléctrica CT Parinacota, ya que se está a la espera de la resolución a nivel central. La declaración de impacto ambiental del proyecto original, en la cual se utilizaría diésel número 6, cumplía con todas las normas medioambientales, siendo clasificada como no contaminante. Así lo aseveró el director jurídico de la empresa Rurelec del Reino Unido, Alejandro Arias. La empresa apuesta a un nuevo proyecto, algo menos contaminante que el original y que pertenecía a una empresa chilena, la cual tendría cambios tecnológicos como el uso de una turbina y la utilización de combustible alternativo como gas natural o diésel liviano, por lo que se está trabajando en eso y se encuentran convencidos que funcionará, indicó el ejecutivo. Bueno, estamos esperando que suceda con una reclamación, no es una reclamación, es un recurso que se interpuso ante la autoridad a nivel central, lo cual obviamente, si bien puede leerse como que no queremos sacar el problema de acá,
es la única alternativa que nos queda para demostrarle a Arica que nosotros creemos en este proyecto, creemos que es útil para Arica y es lo que le conviene. Aseveró que la termoeléctrica es importante para la ciudad y la comunidad, ya que en caso de emergencia, ya sea por un terremoto o una falla en el sistema interconectado del Norte Grande, Arica tendrá energía para abastecer a sus pobladores. Cabe señalar que según el Ejecutivo, esta central funcionará algunas horas durante el año y solo entregará energía para Arica. Pongámonos en el caso de que, por ejemplo, haya acá una situación de terremoto, por ejemplo, Arica estaría en condiciones de no tener cortes de suministro porque contaría con un suministro inmediato cercano a la ciudad y en esos momentos funcionaría. Si esa situación de emergencia dura una semana, la planta tendría que funcionar una semana, pero lo más probable es que funcione única y exclusivamente unas pocas horas al año, porque, como les repito, es solamente para situaciones de falla del sistema o de alta emergencia. Un proyecto que ha estado en el tapete de la noticia, ya que movimientos medioambientalistas y la comunidad están en desacuerdo con la instalación de esta termoeléctrica por la posible contaminación a la que se vería expuesta la población. Pero las autoridades competentes serán quienes tienen la última palabra. Mario Pena, Panorama 15. Como ya es casi la norma, ya empezamos a hablar nuevamente de la situación de los embalses en la región de Coquimbo, que es, como es en esta época siempre, crítica. Las autoridades ya no hablan solo de una crisis, sino de una calamidad hídrica que se vería reflejada desde 2015. Los expertos dicen que son decenas las comunas donde la desertificación ha avanzado mucho más rápido de lo que se había proyectado. Todo esto lo veremos en el análisis de Melissa Rodríguez. Su desesperación es entendible, según las informaciones que emanan desde los especialistas del Centro Científico CEASA. Octubre terminó con mediciones que nadie esperaba, con cobertura nival inferior al 5%, muy debajo de lo esperado. La sequía no da tregua a la región. Desde los campesinos hasta los ciudadanos comunes han visto sus vidas afectadas por este fenómeno climático que lleva 8 años instalado en nuestra zona y, según los expertos del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe, existen pocas condiciones para olvidarnos de ella. La crisis hidrológica es un hecho real. Lo que ha significado que en este país tengamos un 65% del territorio bajo diversos escenarios de desertificación, con diferentes niveles de gravedad. 65% del territorio significa que al menos desde la tercera región, incluso en la región de Magallanes, tenemos comunas en condiciones graves. Hemos convenido la posibilidad de llevar adelante un seminario que lo va a impulsar la Comisión de Recursos Hídricos para que analicemos la situación por un lado, pero también nos sentemos a conversar con el Ministerio de Obras Públicas, con el sector privado, con los centros de investigaciones, para ponernos de acuerdo de alguna manera también en cuáles van a ser esas medidas, digamos, que se van a tomar en el futuro. Las investigaciones concluyen que el estado actual del sistema hidrológico de nuestra región es crítico. El mes que recién pasó termina con un déficit del 50% en precipitaciones, cercano a un 80% en cobertura de nieve en la cordillera, alrededor de 60% en los caudales y casi un 80% de déficit en los embalses. Las autoridades han tratado de hacer frente a este oscuro panorama con la entrega de bonos y ayuda material. La idea es usar eficientemente el agua que aún nos queda. Una situación que mantiene intranquilos a los crianceros y agricultores de las 3 provincias, quienes no se sienten contenidos en este difícil momento. Al parecer el mundo está al revés, no tenemos agua, nos dan manguera. Somos víctimas de la exclusión de los gobiernos. Por lo tanto, creo que aquí lo que hay que reforzar es una situación caótica que vive el campesinado, es una situación ya de desesperanza, porque es así, porque tenemos que aprender a trabajar en conjunto con los gobernantes y porque tenemos que entender que la participación es un derecho humano. Científicamente existe una explicación, es que el fenómeno del Niño se habría reactivado de manera débil. Aún así, no se espera una recuperación de los embalses y caudales durante lo que queda del 2014 y el déficit hídrico se mantiene y aún no existe una fórmula que pueda revertirlo. La crisis hidrológica es un hecho real, lo que ha significado que en el país
tengamos un 65% del territorio bajo diversos escenarios de desertificación con diferentes niveles de gravedad. Pero la urgencia con la que vivimos al ver nuestros embalses siendo víctimas de la sequía es un problema que ronda en la cabeza de muchos. Melissa Rodríguez, Panorama 15. Llegan los titulares de nuestro medio asociado a los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Gran cierre de temporada de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta. El último evento musical de la temporada oficial 2014, conocido como Hollywood Sinfónico, se desarrollará el próximo viernes 5 de diciembre en el Teatro Municipal. La programación contará con la banda sonora de aplaudidas cintas como Misión Imposible, Flores de Arabia, La Guerra de las Galaxias, Psicosis, El Padrino y E.T., entre otros. Para saber dónde puedes retirar tus entradas, visita elnortero.cl. Y dan a conocer los resultados de esta inédita encuesta regional de calidad de vida. El sondeo, que se realizó de forma presencial a 1.650 hogares de todas las comunas de la región y sus 7 provincias continentales, reveló, por ejemplo, que en materia de felicidad el 56% de la población regional se declara feliz. Las ciudades más felices son Cartagena con un 89% y Quillota registrando un 88%. Más sobre esta noticia muy importante, sobre todo para los capitalinos que andan buscando una alternativa de vida, en elmartutino.cl. La Feria Laboral Frutícola 2014 ofrecerá 15.000 cupos laborales para faenas de temporadas de cosecha y packing en Osorno. El municipio habilitará durante enero y febrero 2 centros de atención para hijos de madres temporeras para aquellas mujeres que tienen hijos y quieran desempeñarse en estas faenas frutícolas. Para poder acceder a uno de estos cupos y beneficios, visita elbacanudo.cl. Estupendas noticias aquí junto a nuestros amigos de los diarios Mi Voz. Vámonos a una pausa que ya volvemos con mucho más de Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Como comentábamos al principio del programa, bastante sabemos de las demandas nacionales que tiene el movimiento de los profesores, pero poco entendemos de las demandas específicas regionales que tienen los profesores de nuestro país. Y para eso hoy día estamos con Ibar Leiva, dirigente de los profesores de la región de la Araucanía. Muchas gracias por estar con nosotros, Ibar. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y qué bueno que el acento esté puesto en las regiones porque, bueno, de Santiago sabemos mucho, pero normalmente y en todo orden de cosas, de provincia muy poco. Sí, sin duda. Ahí queremos meternos, de hecho. ¿Cuáles son los dolores de los profesores hoy día? Y vamos a ir ordenando de acuerdo a los niveles de petitores que tienen ustedes. Nos interesa mucho este elemento que tiene que ver con la diversidad de la memoria, ¿verdad? De cómo Chile, que se define como un país unitario, hace unas definiciones históricas súper unitarias también. Entonces la gente de Arica aprende lo mismo que aprende la gente de la Araucanía. Ustedes tienen una demanda en este sentido. ¿Cuál es y por qué? Mira, bueno, agradezco la pregunta porque precisamente esta gran manifestación y movimiento que se ha generado por parte de los profesores tiene que ver, en un primer lugar, con esta agenda corta que son problemas específicos, pero lo que más nos preocupa tiene que ver con este momento histórico que vive el país y que tiene que ver con formular una nueva reforma de educación y por lo tanto allí es donde nosotros debemos poner nuestro acento. Los profesores de la región estamos diciendo que a la agenda corta deberíamos integrarle un 6º punto que tiene que ver con que el Ministerio y el Gobierno nos garantice la participación en esa reforma, porque precisamente queremos hablar de currículo. Porque cuando hablamos de calidad de la educación, lo que define la calidad en definitiva es el currículo. Y allí, evidentemente, y asociado un poco a este tema de agobio laboral, es que nosotros tenemos un currículum nacional que hace tabla rasa de las particularidades de todas las regiones. Ustedes saben, la región de la Araucanía está marcada por la presencia de la cultura del pueblo mapuche y por lo tanto necesitamos un currículum que tenga que ver con esa realidad. Si no, no podemos hablar de calidad de la educación. Entonces, evidentemente que es una bandera que nosotros levantamos con mucha fuerza. Y cuando ustedes hacen esta demanda, ¿tienen una idea de lo que les gustaría proponer como un currículum que integra en el fondo esta dimensión multicultural de la región de la Araucanía? ¿Tienen propuestas específicas? Sí, sin duda alguna, porque esto no es nuevo. O sea, yo creo que explota precisamente en este momento histórico en que nosotros sentimos de que podemos generar cambios.
¿no es cierto? Y por eso es que estamos reclamando con tanta fuerza. Son años de estudio, años de crisis de la educación y por lo tanto los profesores no nos hemos mantenido al margen de eso. Permanentemente estamos reflexionando en torno a la problemática y que tiene que ver ni más ni menos con el tipo de educación que le entregamos a nuestros niños. Niños vulnerables, niños que tienen que ver con una cultura diferente y por lo tanto es preocupación diaria de nosotros en función de decir cómo es que logramos que efectivamente estos muchachitos, estas muchachitas con sus particularidades aprenden. ¿Te fijas? Entonces, tenemos propuestas. Pero, ¿hacia dónde se orientan? En el fondo, para hacernos una idea de cuáles son las conversaciones que se están teniendo en ese sentido de modificar el currículum en pro de una educación en este sentido más multicultural. Claro, el primer gran cambio tiene que ver con que reconozcamos cuáles son las características multiculturales que tiene nuestra región. Ese es el primer estudio que hay que establecer. Y a partir de eso, por lo tanto, proponemos un currículum que dé cuenta de esas particularidades. Por ejemplo, que se enseñe mapudungún. Por ejemplo, exactamente. O sea, cuando hablamos de interculturalidad, no estamos diciendo simplemente de que hagamos un taller de cultura mapuche, no, definitivamente las escuelas de la 9ª región debieran ser multiculturales en el amplio sentido de la palabra, es decir, con la cultura, con todas las expresiones culturales del pueblo mapuche, porque tenemos escuelas nosotros donde el 98% de los alumnos es de origen mapuche. ¿Te fijas? Entonces ahí el tema es como al revés, es decir, nuestra cultura, la cultura del chileno, está en minoría en relación con la gran cantidad de niños y niñas del pueblo mapuche. Entonces, esas particularidades en el actual currículum no existen y por lo tanto nosotros decimos, no, hoy día es el momento en que logremos definitivamente cambiar esa historia y definitivamente hacernos cargo del futuro de esos niños que tanto lo reclaman. Ahora, esto, por supuesto, pasa en todas las regiones con las particularidades de cada región, ¿no? También Exactamente. ¿Han tenido ustedes también conversaciones con otros dirigentes que también tienen la misma necesidad, La misma necesidad, exactamente. Y allí está la fuerza de nuestro movimiento, definitivamente. Es decir, no, de repente esto se reduce en el espacio publicitario, en que queremos más sueldo, en que el bono de retiro, pero definitivamente nuestra preocupación mayor pasa porque hoy día sentimos que es el momento en que nosotros debemos participar. Es decir, no puede ser de que el gobierno, el ministerio haga los esfuerzos por recoger experiencias internacionales y lo nuestro, o sea, quede tirado como si nada. Definitivamente eso no. Y eso es lo que yo siento que le ha dado a este movimiento social características diferentes. Es decir, no es un paro más por reivindicaciones naturales propias de nuestra profesión, sino que tiene que ver con los destinos de la educación de nuestro país para los próximos 20, 30 años. Territoriales sin también, duda en el alguna, fondo. sin duda alguna. Queremos entrar un poquito más ahí. Cuando uno va y visita las distintas regiones, se da cuenta que en muchos casos, sobre todo en las zonas que no están en torno a las capitales regionales, se empiezan a producir estas escuelitas más chicas, en sectores rurales, donde los niños hay muchos niños de distintas edades juntos en un solo curso, por una cuestión de volumen. Y ahí hay una serie de condiciones para los profesores que cambian y en torno a las cuales ustedes también están haciendo una petición. ¿Cuál es y por qué? Exactamente. La realidad de la educación rural, podríamos decir, tiene que ver precisamente con... quizás sería bueno tener en cuenta que se ha producido de forma natural un despoblamiento del campesino hacia las ciudades por un tema de oportunidades. Exactamente. Entonces hay muchas escuelas donde hoy día la cantidad de alumnos es bastante menor, pero sin duda alguna nosotros reclamamos la existencia de esa escuela en el lugar porque tiene que ver también con un respeto por la familia. Lo que está haciendo un poco el sistema es que está sacando a los niños, o sea, estoy hablando de niños de 5 o 6 años, que los tienen que sacar a las 6:30 de la mañana, meterlos a un bus y trasladarlos hacia una escuela de concentración. Lo que significa de que ese niño salió a las 6 y está volviendo a su casa a las 6 de la tarde. Entonces, ¿dónde queda la relación familiar? Entonces, ese es un tema que sí o sí también tenemos que dar cuenta en este proceso de reforma, porque todos los niños de Chile merecen una educación y una buena educación. Y eso pasa también por respetar su origen, que tiene que ver con el respeto por su familia y todo lo que tiene que ver con el afecto familiar. Esos mismos niños además reciben desde muy temprano el mensaje de que si de verdad quieren terminar educándose, por ejemplo, en la educación superior, tienen que irse, o sea, no tienen otro camino. No tienen otro camino, pero exactamente. Quiero hacer mención de una cosa. Cuando hablamos de calidad de la educación, que es un tema que está ausente, estamos hablando de pedagogía. Y como Gabriela Mistral lo dijo muy bien,
la pedagogía no existe sin el afecto, no existe sin el amor. Y lo que está pasando con nosotros hoy día es que el currículum es tan extenso, es tan rígido, que no nos está permitiendo hacer pedagogía. Nosotros somos instructores de enseñanza, no somos pedagogos, hemos perdido la calidad de pedagogos. Por lo tanto, yo puedo mejorar la escuela, yo puedo tener mejor sueldo, yo puedo tener computadores, pero mientras yo no recomponga el lazo afectivo con los niños, no hay posibilidades de que la calidad de la educación en definitiva mejore. Y ese es un tema muy importante. Es un tema muy importante y de hecho entremos ahí un poco. En relación al énfasis que ha tenido el movimiento en general, da la impresión que nos hemos metido mucho con los fierros y poco con la sustancia, ¿verdad? Mucho con el hardware y poco con el software, para ponerlo en términos... Pero eso yo creo que tiene que ver con la prensa. Ojo, yo reclamo un poco y los felicito a ustedes porque, o sea, hablar el tema, tratar el tema desde este nivel me parece súper importante, porque permite que la gente aprecie la dimensión total que tiene este problema. Porque nos quedamos con los grandes titulares que tienen que ver con fin al lucro o aumento de sueldo para los profesores, o este bono o el otro bono, deuda histórica, etcétera, etcétera, en circunstancias de que estamos en presencia de un movimiento que reclama lo que va a ser el futuro de nuestra gente en las próximas décadas. Sin duda. No es menor. Hablemos del amor. Nosotros estamos mucho en regiones, nuestros corresponsales están ahí, estamos teniendo historias permanentemente desde las regiones. Acabamos en este mismo capítulo de hablar un poco sobre la felicidad que se percibe mejor en las regiones. Sí. ¿Hay más amor para la educación disponible en regiones que Santiago? Yo creo que sí, yo definitivamente creo que sí, porque eso tiene que ver con la amabilidad del entorno. Y sin duda alguna el sur de Chile es muy amable con todos los habitantes. Entonces yo siento de que estamos... El norte también, ¿eh? Porque está en la Araucanía, sí, ¿verdad? Sí, claro, es lo que conozco. Y comparado con los profesores de las grandes ciudades, yo creo que nosotros en ese sentido tenemos un plus, sin lugar a dudas. O sea, nuestra relación con nuestros niños, con los apoderados, es una relación de todas maneras. Nosotros estamos siempre tratando de rescatarlo desde lo afectivo, porque entendemos, yo soy profesor normalista de la Escuela Normal de Victoria, y la esencia de nuestro ser docente pasaba por eso. Entonces reclamamos mucho eso. Yo creo que definitivamente tú tienes razón, el sur de Chile es más amable con los profesores y con todos los habitantes del lugar. Ahora, devolviéndole la pelota a los profesores, porque típico que el auditor común y corriente mira esto y dice los profesores principalmente reclaman, pero al momento, por ejemplo, de hacerles mediciones a ellos, al momento de ponerlos a ellos en tela de juicio y de llevarlos a ellos a forzar sus límites, los profesores se resisten mucho y empiezan a parar, etc. ¿Cuál es su sensación respecto de la flexibilidad que hay en el movimiento entero sobre entender que tal como los desafíos son enormes, las demandas son enormes, la necesidad que tiene el movimiento de cambiar, o sea, los profesores, la necesidad que tienen de cambiar es enorme también? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y eso ha sido bien interesante. Nosotros desde la perspectiva de este movimiento estamos trabajando todos los días. Si bien es cierto, aparecemos porque nos tomamos el viaducto del Mayeco, cortamos la carretera, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que nosotros nos estamos encontrando todos los días a las 9 de la mañana y hemos estado trabajando y discutiendo y reflexionando en torno a lo que son nuestras exigencias como docentes. Y nos preocupa, digamos, sin duda alguna, y estamos dispuestos, y nosotros entendemos de que todos debemos ser evaluados. Lo que pasa es que los mecanismos de evaluación que se han estado utilizando no tienen que ver con nuestra práctica concreta. Entonces, eso es lo que reclamamos, no es que no queramos que se nos evalúe. Todo el mundo, además, porque entendemos que la evaluación es una herramienta para mejorar. Por lo tanto, difícilmente uno podría, desde la racionalidad, decir, me opongo a. Y entonces estamos dispuestos, pero los mecanismos que se utilicen tienen que ver con nuestra propia práctica. Avancemos sobre ese punto, porque otras de sus demandas tienen que ver con el acceso que tienen ustedes a perfeccionamiento. O sea, claro, me pongo en su lugar y digo, si a mí me están pidiendo que mejore, mínimo que el acceso que yo tengo a calificarme mejor o a perfeccionarme tiene que ser el mismo que el de los centros, ¿verdad? ¿Cuál es el acceso que tienen hoy día los profesores de regiones a las posibilidades de perfeccionamiento que ofrece el sistema? Sin duda alguna que es menor que la realidad de los profesores de las grandes ciudades, porque de hecho la concentración de las universidades, por ejemplo, tendríamos que verlo desde esa perspectiva. En la región, en la 9ª región, tenemos la Universidad de la Frontera de Temuco, ¿no es cierto?, la Universidad Católica y algunas sedes por ahí de la Universidad Austral. Y es todo lo que tenemos, por lo tanto la oferta con respecto a perfeccionamiento es bastante reducida, baja, muy baja diría yo.
Entonces, normalmente lo que estamos haciendo allí es por propia voluntad de cada profesor, es decir, yo en el verano, en lo que son mis vacaciones, porque me interesa trabajar mejor, porque estoy preocupado, tomo tal o cual curso que se me pueda ofrecer, y eso significa que viajo a Temuco todos los días y no hay alternativa. Es decir, la modalidad también de estudio de las universidades no es sobre el terreno, sino que hay que salir desde nuestros lugares para... Descentralizar las alternativas. Exactamente. Igual se nos acabó el tiempo, siempre se nos acaba. Vamos a querer avanzar un poco más sobre este tema en otro capítulo de Panorama 15, pero muchas gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, aprovechar la ocasión porque, bueno, voy a mandar un saludo. Sí, mándelos, por favor. Un saludo a la 9ª región y especialmente a los de Collipulli, porque los profes de Collipulli hemos estado, en este periodo, hemos estado como llevándola. Es decir, dinamizamos todo el movimiento a nivel de la provincia, con nuestras acciones, con nuestras propuestas, y por lo tanto yo los quiero saludar de esta única posibilidad que ustedes me han dado y bueno, y a instarlos a que tenemos que seguir porque el futuro de nuestros niños, si queremos pensar en serio, tiene que ver con nuestra participación en la futura reforma educacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos a Collipulli, pues ya ha quedado claro, ¿verdad? Muchas gracias a toda esta participación del movimiento de los profesores, del que estamos tan lejos, ¿verdad? No entendemos las particularidades, se nos quedaron varias en carpeta, vamos a volver sobre este tema en Panorama 15, pero es tan importante que estemos atentos. ¿Usted sabía que hay una movilización importante a nivel nacional, a nivel regional sobre estos puntos? Le apuesto que no. Pues bien, hasta aquí quedamos, nos vemos muy pronto en otro capítulo de Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de BTR.